valores que tiene la democracia, para poner en valor lo que ha significado estos 40 años de paz y de prosperidad en nuestro país, y también para reflexionar con toda el rigor del futuro, de lo que nos espera, que es el mundo que está cambiando tanto y de los retos que tenemos por delante. Bueno, de todo eso es de lo que vamos a tener la oportunidad de hablar y de luego de tener un pequeño... El acontecimiento de conmemoración del 40 aniversario de la Constitución Española, nuestra Carta Magna. Antes de continuar, quisiera en primer lugar agradecer su asistencia, la asistencia de los ciudadanos y ciudadanas de Granada, del público en general, que son los protagonistas del acto, y gracias a su asistencia se realiza. Quisiera dejar pasar esta ocasión para agradecer cómo a lo largo de tu dilatada carrera política has defendido a los profesionales en general y especialmente en tus últimas etapas como ministra de Sanidad y como ministra de Fomento. Has defendido a las profesiones en general y a los médicos y a los arquitectos en particular. Médico cirujano de formación y no arquitecta porque, y según tus palabras, el dibujo se te daba fatal, has dado muestra de entender las diversas problemáticas y vicisitudes que afectan al mundo profesional y a sus asociaciones, los colegios profesionales. Conocedora de nuestras instituciones, que como bien sabes constituyen un pilar básico en la sociedad democrática para garantizar la defensa del interés general, como así reza en el artículo 36, creo, de la Constitución. Pues bien, desde esta tribuna te pido que, como has venido haciendo hasta la fecha, continúes tu defensa y apoyo de las profesiones tituladas y de los colegios profesionales. Que por el Poder Legislativo se tenga muy en cuenta, veo que hay representantes de las cámaras aquí, se tenga muy en cuenta en las transposiciones de las directivas europeas la particular idiosincrasia y reconocida formación de la profesión de arquitecto en nuestro país, cuya excelencia está sobradamente reconocida. Qué lástima que cesaras como ministra y se quedara sin tu impulso esa ley de la arquitectura que defendiste y que ha de tramitarse a la mayor brevedad posible y que, te recuerdo, te comprometiste a apoyar allí donde estuvieras. Precisamente ayer, tras 8 años de mandato, cesó en su cargo el presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, don Jordi Ludevid i Anglada, con el que me consta has mantenido una estrecha y fructífera relación. Y aprovecho también la ocasión para trasladarte personalmente. Yo hablé ayer con Jordi y le pedí autorización para trasladarte su agradecimiento y el saludo y disposición institucional del nuevo presidente del Consejo Superior, don Lluís Comerón i Graupera. Y ya sin más, reiterando mi agradecimiento a todos los presentes y deseando todo tipo de éxitos a doña Ana Pastor Julián, presidenta del Congreso de los Diputados. Desde aquí, desde la Casa de los Arquitectos, como ella ha manifestado en alguna otra ocasión, le doy las gracias de corazón por defender a los profesionales. Y sin más, voy a ceder la palabra al presidente del Club de la Constitución, don Carlos Ruiz Cosano. Carlos, cuando puedas. Excelentísima señora presidenta del Congreso de los Diputados, ilustrísimo señor decano del Colegio de Arquitectos de Granada,
excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, queridos socios, miembros de la Junta Directiva del Club de la Constitución, amigos, simpatizantes del club, señoras y señores. Le recuerdo al señor decano que estamos 2-1, dos médicos contra un arquitecto. Así que ha hecho bien en hablar de los médicos. La primera palabra que debe oírse esta tarde por parte de este humilde presidente es la de gracias. Gracias a doña Ana Pastor por estar esta tarde en el club, con el club y en Granada, y con Granada. Gracias al señor decano y al Colegio de Arquitectos por acogernos siempre. Gracias al equipo de Novum por todo el esfuerzo que ha realizado para que todo esté lo mejor posible. Gracias también a nuestra secretaria general del club, doña Ana Pastor, que también ha trabajado mucho en este sentido. Gracias a todas las autoridades presentes, a los socios y a todos ustedes, amigos del Club de la Constitución, por acompañarnos. He de expresar este agradecimiento y de este presidente a algunas personas que han hecho posible que se celebre este acto de aquí hoy. En primer lugar, a doña Concepción de Santa Ana, artífice de que nos recibiera el pasado año doña Ana Pastor en el Congreso de los Diputados. Fue una visita para mí emocionante. Y también, por supuesto, a don Carlos Rojas, que también participó y estuvo con nosotros acompañándonos en todo momento. Pero gratitud especialmente a doña Ana Pastor, porque es una mujer de palabra. El pasado 2017, hace ahora justo un año, el 16 de enero, cuando estuvimos allí en el Congreso y le presentamos el libro de firmas, nos dijo: firmaré en este libro después de impartir la conferencia en Granada en el Club de la Constitución. Hoy, de nuevo, como ya ha hecho en otras ocasiones, cumple con su palabra. Pero antes de seguir, quiero excusar a dos miembros del club que esta tarde no pueden estar aquí con nosotros por motivos de salud. Doña Mercedes Molde Miguel, nuestra presidenta de honor y diputada constituyente, y don Juan Herrera González Orioles, nuestro primer vocal de protocolo. Nuestro cariño y nuestro reconocimiento entrañable y, por supuesto, también disculpar y excusar a todas aquellas autoridades que no han podido estar esta tarde con nosotros y que nos han enviado, lógicamente, sus excusas. Doña Ana Pastor Julián, nacida en Cubillos, Zamora, es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca y funcionaria del Cuerpo Superior de Salud Pública y Administración Sanitaria. Entre sus diferentes servicios en la Administración Pública y en los órganos de Estado destaco los siguientes: jefa de Servicio de Planificación Sanitaria de la Delegación Pontevedresa de la Consellería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Galicia, gerente de Atención Primaria en la provincia de Pontevedra y después directora provincial del SERGA, Servicio Gallego de Salud. Directora general de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, MUFACE. Subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, del Ministerio de la Presidencia y del Ministerio del Interior. Ministra de Sanidad desde julio de 2002 hasta abril del 2004. Los médicos nos acordamos muy bien de ella y nos hubiese gustado que también hubiera sido nombrada de nuevo, antes que ministra de Fomento, ministra de Sanidad. Nos quedamos con el caramelo en la boca. Patrona de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales y vicepresidenta segunda de la Mesa del Congreso de los Diputados, entre otros muchos cargos y obligaciones. Una dilatada experiencia en la administración pública. Contar en este año que se celebra el 40 aniversario de la promulgación de la Constitución, un año tan trascendental para los españoles y para España, contar con la presidenta del Congreso de los Diputados, iniciando las actividades que el club tiene programadas con tal motivo, es un gran honor. Y tiene especial significado que sea en Granada, ciudad donde empezó un nuevo estado, se finalizó una nueva etapa y se inició también la expansión de España hacia el mundo. A años luz de aquellos hechos trascendentales para España y para Europa, en Granada hace ahora 10 años nace un foro de personas que quieren hablar, dialogar, debatir, entender, hacer entender y divulgar sobre lo que nos une a todos los españoles desde 1978, la Constitución. Y nos une porque fue el fruto de un gran consenso, de un gran sacrificio y de una gran generosidad. Señora presidenta, me gustaría repetir, con el permiso del público, las palabras que leí con motivo del homenaje que este club realizó a los diputados y senadores granadinos constituyentes el pasado mes de diciembre.
Me refería a todos, los granadinos también y los que no eran granadinos. Todos, hace 39 años, decidieron representar a los granadinos y a los españoles. Y les tocó participar de alguna manera en la elaboración de un texto que vertebrara una España que dejaba atrás una dictadura y estrenaba una monarquía parlamentaria. Una España que quería dejar atrás el sufrimiento y el rencor para mirar unidos al futuro. Una España que quería, en definitiva, dejar de estar aislada e incorporarse a las democracias europeas. Pero lo que fue más importante es que supieron crear un espíritu, una nueva manera de entender y de entendernos, un espíritu auténtico de consenso, que surge del esfuerzo y del trabajo en común para conseguir la concordia, la prosperidad y la paz. Decía don Antonio Hernández Gil, en el discurso ante Su Majestad el Rey don Juan Carlos I y las Cortes Constituyentes el día de la firma de nuestra Carta Magna, lo siguiente: me considero en el deber de resaltar ante vuestra Majestad que todos los parlamentarios, sin abdicar de sus creencias, han colaborado en un esfuerzo común. Las relaciones de convivencia han sido cívicas y amistosas. La contradicción no se ha producido entre enemigos, ni los ha generado. Se ha conseguido hacer compatible el propio convencimiento con la comprensión de los criterios no compartidos. Frecuentemente se ha logrado el acercamiento de pareceres distintos. Fue siempre recibida con satisfacción la unanimidad, que unas veces surgió espontánea y otras hubo de ser laboriosamente forjada. Hoy es usted la protagonista de esta sesión y nos hace usted protagonistas al Club de la Constitución y a todos los que estamos aquí reunidos. Por ello quiero terminar de nuevo con palabras de don Antonio Hernández Gil y que entiendo humildemente son de plena actualidad. La Constitución genera un orden jurídico. Hemos llegado a ella en el ejercicio de una opción política. Convertida la opción en ley suprema, surge el deber de su cumplimiento. Este incumbe a los ciudadanos y a los poderes públicos. Respecto de los ciudadanos, la Constitución irradia derechos y obligaciones. Respecto de los poderes públicos, el deber se antepone ante todo. La democracia, seguía diciendo, no se circunscribe a la consagración del voto ni al triunfo de la mayoría. Es una técnica, pero también en muchos aspectos un problema de sensibilidad y de conducta. Por eso, con la Constitución no solo estrenamos una ley nueva, estrenamos asimismo una vida más llena de alicientes y de responsabilidades. Un espíritu, diría yo. Señora Presidenta, cuando un hombre es simple en ideas y parco en palabras, como el que habla, debe tomar prestado lo que grandes hombres y mujeres expresan mejor que él. Este es el espíritu con el que este pequeño grupo de 45 personas que conforman el Club de la Constitución se compromete a cumplir tal y como le manifestamos el año pasado en el Congreso de los Diputados. Muchísimas gracias. A continuación, tiene la palabra la excelentísima señora presidenta del Congreso de los Diputados, doña Ana Pastor Julián, quien impartirá la conferencia que tiene por título La Constitución, 40 años de un pacto para la convivencia y el progreso. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos ustedes, señoras y señores, distinguidas autoridades, señor presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, señor presidente del Club de la Constitución, señores miembros de la Junta Directiva, queridos compañeros, diputados y senadores, señor subdelegado, autoridades. No las nombraré porque ya saben que esto de nombrar autoridades es un peligro, porque nombra uno a unas y a otras no, pero especialmente saludar a todos los ciudadanos de Granada y a todos los miembros de este club. Para mí hoy es un día muy importante. Se lo había dicho al presidente cuando estuvo en Madrid. Y es un día importante porque me permite de una manera directa dirigirme a personas como ustedes, como este auditorio, que tienen interés, como lo tenemos creo que muchos españoles, en hablar con claridad de qué es lo que hemos alcanzado hasta aquí, qué ha sido nuestra democracia en estos 40 años y especialmente qué es lo que pensamos del futuro. Por eso es un placer inmenso encontrarme aquí, por la amable invitación que me hicisteis,
Siento que no me he puesto la insignia, porque mira que hemos traído la insignia, Luis, mi colaborador y yo, me pongo la insignia y la insignia en el bolso de Luis, pero luego me la pongo. Es un motivo, como les digo, de satisfacción y sobre todo una gran responsabilidad. Quisiera, desde luego, al doctor Ruiz Cosano, al presidente y mi colega de profesión, dar las más sinceras gracias por tus cariñosas palabras, a su vicepresidente, a Luis Mariano Robles, a su secretaria, Ana María No Pastor Fajardo, y a todos los miembros, que también podía ser, porque ya hay alguna Ana Pastor más, y a todos los miembros de la Junta Directiva del Club de la Constitución. Y quería decirle al presidente del Colegio de Arquitectos que ha sido un honor y un orgullo trabajar con ustedes, con los arquitectos. He aprendido muchísimo en el Ministerio de Fomento, pero he aprendido una cosa, como lo hice en lo que es mi profesión de origen, en la medicina, que las profesiones hay que respetarlas, que tienen que tener leyes que protejan la actividad de la profesión y, por lo tanto, sabe que sigo siendo una defensora de que haya una ley, una nueva ley, para defender los intereses sin exclusividad, pero desde luego definiendo claramente, igual que tenemos una directiva comunitaria que lo limita, tener perfectamente claro las competencias de una gran profesión como es la arquitectura, que además ha sido en los últimos tiempos, con la crisis que hemos padecido, pues ha tenido muchas dificultades y por eso saben que contarán siempre, tanto personalmente como por la organización que represento, con nuestro apoyo y nuestra ayuda. Y ahora ya paso al motivo por el que me han invitado. Y me gustaría hablarles con sinceridad, pero con la responsabilidad de que estoy en un club que lo que vela es por los valores constitucionales y democráticos y que lleva haciendo una labor muy, muy intensa cuando está ahora en su 10º aniversario. En el manifiesto fundacional de este club se dice que se quiere una reflexión pública sobre nuestros intereses comunes más fundamentales, en los que deberíamos hallar la concordia más acá de las diferencias partidistas sobre la totalidad de los asuntos públicos, que es precisamente lo que le decía yo a los medios de comunicación antes de entrar aquí, que me preguntaban por qué no había más acuerdos en el Congreso de los Diputados, y yo le decía que todo el mundo tendría que renunciar a parte de lo que plantea para llegar a acuerdos. O sea que por eso no podemos estar más en sintonía. Y he seguido atentamente las actividades que estáis desarrollando. Luego plantearé algunos temas de futuro. Efectivamente, en este 40 aniversario de la Constitución del 78, creo que tenéis una agenda muy intensa y contar, desde luego, con mi humilde persona y con el Congreso de los Diputados. Espero estar a la altura de lo que han sido los antecesores que han estado en esta tribuna. Y si me permiten, el auditorio, voy a hacer un análisis de la Constitución, de nuestra Constitución, y voy a hacer un análisis con dos perspectivas. Una perspectiva histórica, para saber también de dónde venimos, y lo voy a hacer en una ciudad como Granada, que si se está condensada parte de la historia de nuestro país, está condensada aquí. Vine por primera vez con 12 años, creo que tenía 12, no había cumplido 13, con mi madre, y me quedé extasiada. Y le decía a mis compañeros ahora cuando venía andando que es de los pocos sitios cuando uno se hace mayor, he vuelto muchas veces, como saben, siempre uno piensa aquello que viste de niña, cuando lo ves luego de mayor, no lo ves mejor normalmente, o lo ves más pequeño, o lo ves distinto. Y yo, la verdad que cada vez que vengo a Granada, pienso que qué suerte tienen ustedes. Espero que tengan AVE pronto, pero qué suerte tienen para que les visite más gente todavía. Pero decirle que para mí esta noche el hacer un análisis histórico de lo que ha significado Granada y muchos de los ciudadanos de Granada, y también desde una perspectiva ética, que es lo que a veces falta en la lectura de la política actual. Efectivamente, celebramos nuestra Carta Magna, el 40 aniversario, y me gusta hacer un análisis histórico para contemplar, aunque no soy todavía muy mayor, en ese decurso a la luz de la comparación con otras épocas y calibrar los cambios que ha sufrido la sociedad española. Y éticamente, porque soy defensora de unos valores que me enseñaron en mi casa y que he procurado que sean los mismos en mi vida privada, pero sobre todo en mi vida pública, porque no esperen nunca que nadie sea en su vida pública algo que no es en su vida privada. Y para referirme a la Constitución democrática como un logro histórico, resulta obligado el camino que hemos recorrido hasta llegar a la Constitución de 1978.
y sobre todo hacerlo a la luz de lo que fue esa gran constitución que fue la Constitución de Cádiz. No puedo obviar al aludir a esos primeros esfuerzos por situar a los españoles bajo el amparo de un orden político justo y prudente que me encuentre ahora en la tierra natal de Francisco Martínez de la Rosa, que fue un gran granadino, escritor y hombre de Estado, que representa muy significativamente aquel empeño de nuestro movimiento constitucional. Como todos ustedes saben mejor que yo, Martínez de la Rosa formó parte del movimiento liberal y como diputado aprobó la Constitución de Cádiz del 1812 y asumió años más tarde el gobierno de la monarquía, confiado en su capacidad de proveer un marco común a las aspiraciones de todos los españoles. Y ese ilustre granadino se lo propuso siempre, impedir que la divergencia de opiniones sembrase la discordia en el seno de esa nación que había actuado como un solo cuerpo durante la Guerra de la Independencia y que había asombrado al mundo con su valor, con su solidaridad y con su inquebrantable decisión de preservar la libertad y la continuidad histórica de un gran país que era España. Para Martínez de la Rosa era necesario mantener ese espíritu encontrando una fórmula política que armonizase posturas bien distintas y bien distantes. En una obra titulada, que recomiendo a quien no la haya leído, Espíritu del siglo, es una espléndida crónica de los avatares del tiempo que le tocó vivir a este autor y a este estadista. Y él decía: nunca podrán ponerse de acuerdo si no eligen una base común para entablar sus tratos de concordia. No podían ser estas palabras más de actualidad que ahora. Esa base común de la que hablaba Martínez de la Rosa fue el Estatuto de 1834, una constitución basada en el modelo de cartas otorgadas promulgadas en Europa durante aquel tiempo que fue presidido, como saben, por las ideas de la Restauración. Pero la vigencia de esos modelos constitucionales, tanto en España como en el viejo continente, fueron muy efímeros, como saben, y hubo una sucesión de conflictos que ustedes conocen mejor que yo, que marcaron el siglo XIX. En España, esa conflictividad se reflejó en la redacción de media docena de textos constitucionales de signos contrapuestos que vivieron unidos a una zozobra de la sociedad civil. La Constitución de 1876 y el acuerdo entre Cánovas y Sagasta tuvieron un mérito fundamental: lograr un apreciable periodo de estabilidad, pero las primeras del XX, como saben, reabren el panorama de pugnacidad que aboca a nuestro país a una constante crisis institucional en la que, por cierto, ninguno queremos volver a vivir. A propósito del reto que para España seguía representando entonces el acuerdo de todos en torno a un modelo de país, me gustaría también citar a otro ilustre granadino, don Fernando de los Ríos, que fue, como saben, un ilustre jurista, fue profesor de Lorca en la Universidad de Granada, fue dirigente del Partido Socialista Obrero Español, que, como bien saben, ocupó importantes cargos en el gobierno de la Segunda República. Lo dicho por Fernando de los Ríos en las Cortes Constituyentes del 31 refleja también bien que España continuaba entonces a la espera de un proyecto de síntesis de país, de un encuentro nacional en que las cuestiones comunes estuviesen por encima de las cuestiones antitéticas. En aquella intervención famosa del 3 de septiembre del 31, don Fernando resumía la historia de España como una gran antítesis de poder y libertad y abogaba por una Constitución que, más allá de un corte ideológico, se propusiera ser superadora de ese crónico desencuentro de los españoles. Y conocido es por todos el trágico enfrentamiento que nuestra nación vivió en años sucesivos. Al despuntar el último cuarto del siglo XX, tras el desgarro que produjo la guerra civil y el enclaustramiento que hizo para España esa larga dictadura, España, los españoles, reclamábamos con urgencia ese acuerdo que suponía una reincorporación a la senda histórica, especialmente de paz, de una historia dinámica ajustada al ritmo de una sociedad global y de una modernidad que deseábamos alcanzar, que la veíamos en Europa en todos los ámbitos y que no éramos capaces de alcanzarla. La transición en la que entonces nos embarcamos demostró que los españoles éramos conscientes de ese estimulante panorama de progreso que se nos ofrecía y que nos decidimos a explorarlo cargado de optimismo y sobre todo de generosidad. Hubo figuras claves que con sus decisiones y sus cesiones, especialmente cesiones de todos, llenas de prudencia y de patriotismo,
resultaron fundamentales para que la sociedad española pudiese herrumbrarse para ese camino de renovación. A todos esos hombres y a todas esas mujeres, muchos de ellos granadinos, debemos nuestro reconocimiento y nuestra gratitud. Y es un inmenso privilegio el contar hoy aquí con la presencia de varios parlamentarios que pertenecieron a la legislatura constituyente. Hay una parlamentaria que no ha podido venir porque Mercedes se puso enferma, no de nada importante, pero no ha podido venir, me lo dijo esta mañana. Pero nadie puede negar que fueron los españoles, fue el pueblo español en su conjunto quien antepuso el vivir reconciliados al vivir enfrentados. Por eso, al conmemorar las Cortes Generales el pasado mes de junio, la primera ley, como saben, del 77, en esa sesión solemne, dije que al recibir en las urnas el respaldo de la soberanía popular, la Constitución selló un proceso de construcción democrática profundamente incluyente, hecho para fundar una libertad y una concordia duraderas, pues a ambas habíamos dado los españoles nuestro voto mayoritario. El rey don Juan Carlos comenzó el discurso de las primeras Cortes Generales el 22 de julio del 77 diciendo: «Este solemne acto de hoy tiene una significación histórica muy concreta, el reconocimiento de la soberanía del pueblo español». Y creo que es bueno detenerse a reflexionar en qué es la soberanía, especialmente en los últimos tiempos que hemos vivido o estamos aún viviendo en nuestro país. Existe una noción de soberanía, como saben, relativa a los estados y al derecho que tienen sobre un determinado territorio. A diferencia de lo que reclamaron muchos otros países durante el siglo XIX y XX, el Estado español llevaba a sus espaldas una larga existencia como uno de los antiguos estados soberanos de Europa. Somos una de las naciones más antiguas del mundo. Pero era el pueblo español, en el 77, quien después de sufrir décadas de dictadura reclamaba ser él el soberano para poder elegir a sus autoridades, para contar con instituciones representativas, para expresarse libremente, para respetar los derechos, para desenvolverse en libertad en esa sociedad abierta y tolerante que algunos hemos tenido ya la fortuna de vivir. Para un pueblo, el español, con tales aspiraciones, no puede haber un objetivo más deseable que ser capaz de darse a sí mismo una constitución como la que nos dimos los españoles y en la que el poder político quede sometido siempre a la voluntad democrática de todos los españoles, no de unos pocos. Eso precisamente fue lo que conseguimos hace 40 años, puesto que todos por igual nos hallamos amparados por la Constitución, todos, puesto que todos somos sujetos de derechos inalienables, todos, y de las máximas libertades, todos. Libertades políticas y sociales. No existe en España un grupo de ciudadanos pertenecientes a una corriente política o a una localización geográfica que no participe de la titularidad de la soberanía nacional. Por ejemplo, Carlos o yo misma representamos a los ciudadanos de Granada o a los ciudadanos de Pontevedra, porque representamos a todos los españoles. Querido presidente, queridos amigos, los valores que nos cohesionan como sociedad son aquellos que hacen posible nuestra vida en ese contexto de libertad y de democracia. Pero es importante que en esa defensa de nuestra Constitución clarifiquemos, y más en los tiempos que corren, los valores democráticos. O sea, el arsenal, yo lo llamo el arsenal ético del que tiene que reforzarse la sociedad civil española. Nosotros no nos podemos engañar a nosotros mismos. Puede haber cambios en la sociedad, cambios, de hecho los ha habido, cambios importantes, transformaciones de nuestra vida colectiva, nuevos modos de relacionarse, comunicaciones mucho más rápidas, mejoras en todos los ámbitos de los servicios públicos, un patrimonio de logros y de progresos, avances importantes, pero muchas cosas todavía por delante que resolver. Pero el mayor logro que nos hemos dado es el de la libertad y el del bienestar de ese Estado social y democrático de derecho de nuestra Constitución, que, por cierto, han copiado muchas constituciones, especialmente de Iberoamérica. Porque ese modelo que recoge la Constitución, ese modelo del que a mí me gusta tanto hablar, no ahora que soy la presidenta de las Cortes, siempre es el de la igualdad de oportunidades de los españoles. Por eso no hay discurso más imposible
y faltón, si me permiten, que ese discurso cuando la gente dice que por qué a unos les llega el AVE y por qué no les llega antes a ellos, o por qué le llega el AVE a un sitio pequeño, o que qué se han creído los de tal sitio que son 70.000. Ese discurso que rompe ese principio de la Constitución es el principio que los demócratas no deberíamos nunca permitir, sí, cada uno que opine lo que le parezca oportuno y conveniente, pero deberíamos de ser todos uno para salir a defender que no hay nada más importante que la igualdad de los españoles ante la ley. Igualdad en derechos, igualdad en oportunidades, pero todos, desde luego, protegidos por la Constitución, que es, por cierto, la ley de leyes que nos ampara a todos. Y por eso, decirles que si nos reconoce Europa, si nos integramos en Europa, si somos lo que somos en Europa, no es porque pensaran que éramos unos señores con un país de más de 40 millones de personas y que tenemos pues una economía que crecía y tenemos turismo y tenemos riqueza cultural. No, no, no. Si España está hoy en Europa es porque tiene una Constitución como es la Constitución del 78. Porque Europa, el club de los países de la Unión Europea, está formada por las democracias que son democracias las más avanzadas del mundo. Y hemos demostrado los españoles que somos capaces, efectivamente, de que prevalezcan esos derechos constitucionales. Por un lado, porque la Constitución lo que da es seguridad jurídica, que ampara el libre desarrollo, como saben, de la personalidad de todas y cada una de las regiones de nuestro país, de nuestras comunidades. Es la que atiende las condiciones que tenemos que tener los españoles sociales, sanitarias, educativas, laborales, económicas, el disfrute de la libertad. Nuestra democracia nunca ha perdido de vista la satisfacción de las necesidades. Lo han hecho todos los partidos políticos, lo han hecho los distintos gobiernos de los distintos colores políticos, siempre buscando todos, con equivocaciones sin duda, todos, pero siempre buscando lo mejor para los españoles. Hoy, cuando los signos de recuperación económica son visibles, debemos reforzar nuestro compromiso de atender las necesidades de los ciudadanos, no perder el tiempo con debates que son, desde luego, desérticos y baldíos, sino preocuparnos de lo importante. España ha dejado claro que es un país que funciona, que ha dado pruebas incluso de ello con grandes dificultades de esa crisis económica mundial, que somos capaces de tener respuestas eficaces a problemas que nos afectan, como por ejemplo el problema en Cataluña. La construcción de nuestra libertad y de nuestra prosperidad se acometió entonces y se tiene que acometer ahora como un recurso. La política tiene que ser un recurso útil y noble a todos los ciudadanos. Tenemos que vivir conscientes de que tenemos un modelo territorial que ha conferido las cotas más grandes de autonomía a las distintas regiones de España, que somos un país fuertemente descentralizado, que podemos seguir confiando en nuestra capacidad y el talento de los españoles, y que nuestra propia experiencia frente a las coyunturas que hemos vivido estos 40 años nos tiene que hacer mucho más fuertes. ¿Que queda mucho por hacer? Pues claro que queda mucho por hacer. Que hay personas que todavía no han salido de la crisis, que hay que mejorar el sistema educativo sin ninguna duda y el sistema sanitario, que hay que lograr una mayor equiparación, como saben, a todos los niveles, entre el nivel de vida de todos los españoles, por supuesto. Pero que todo lo que hemos conseguido, los grandes logros que hemos conseguido, recuerdan los pactos de la Moncloa, esa Constitución de la que les hablaba, el Pacto de Toledo, los grandes acuerdos que han hecho avanzar a los españoles, lo hemos hecho gracias al consenso y al pacto de todos los españoles. Y por eso entramos en la Unión Europea, y por eso también nos incorporamos a la Alianza Atlántica, y por eso, y desde el consenso, blindamos nuestro estado del bienestar. Desde el consenso hicimos posible el Pacto de Toledo. Desde el consenso luchamos con firmeza y hemos batido al terrorismo. Y desde el consenso se ha aprobado en esta legislatura un pacto de Estado contra la violencia de género que nos debe dar ejemplo de que claro que podemos llegar a acuerdos y claro que podemos tener respuestas, dialogar y llegar a acuerdos. Lo importante es que ese diálogo esté siempre presidido por la visión de hombres y mujeres de Estado, una visión que no sacrifica el bienestar general y perdurable a lo particular y a lo coyuntural, una visión de la política generosa, constructiva y de altura de miras, una visión
que, como decía en su famosa frase el presidente Kennedy, ya recuerdan, no debemos llevar a preguntarnos lo que España puede hacer por nosotros, sino tendría que ser lo que nosotros podemos hacer por nuestro país. Por eso estoy aquí para hablar de concordia y también hablar de libertad, y de libertad al amparo de este gran sistema democrático, que es el patrimonio de todos. Y no está en manos de nadie, y esto sí que me parece muy importante, no está en manos de nadie el sacrificar o dejar sin efecto las conquistas de todos los españoles que nos han permitido gozar de esta sociedad inclusiva y plural, porque a alguien se le ocurran ideas que nos llevan, desde luego, a unos problemas gravísimos y que han supuesto y suponen, como saben, un retroceso en alguna de nuestras comunidades autónomas. Nadie puede pretender que no seamos nosotros, todos los españoles, los dueños del espacio colectivo en el que podemos hacer valer nuestra condición como titulares de derechos políticos, civiles, económicos y sociales. Nadie puede enajenar o negarnos esa soberanía en nombre de la ambición política. Decía el rey Felipe VI que vivimos en un Estado democrático que ofrece las vías constitucionales para que cualquier persona pueda defender sus ideas, pero dentro del respeto a la ley. Y tiene una incuestionable razón el jefe del Estado al afirmar que sin ese respeto no hay convivencia democrática posible en paz y en libertad, ni en Cataluña, ni en el resto de España, ni en ningún lugar del mundo. Las autoridades libremente elegidas por los catalanes deben honrar la Constitución, deben honrar el Estado de Derecho, deben honrar los principios democráticos que constituyen el fundamento de su representación y que definen la naturaleza de las instituciones. Fíjense lo que les digo, usar la legitimidad democrática que te da estar en una institución para socavar desde dentro de la institución el respeto a la ley es gravísimo. Es eso, que es estar ahí, que es la garantía de la convivencia, supone una conducta antipolítica que causa graves daños a la noción de democracia, que la suplanta por un voluntarismo arbitrario y anárquico y que en el caso de Cataluña provoca serios perjuicios a la estabilidad, a la paz social, a la vida civil y a la prosperidad de una comunidad autónoma. España no puede sufrir la imposición de un proyecto que es excluyente, ilegal e insolidario. Nuestra condición de Estado de Derecho dotado de garantías nos compromete con el derecho de todos y con el bien común de todos. Voy terminando ya. Argüelles, en el discurso preliminar de la Constitución del 12, decía: no es menos importante expresar las obligaciones de los españoles para con la nación, pues que ésta debe conservarles por medio de leyes justas y equitativas todos los derechos políticos y civiles que le corresponden como individuos en ella. Y así es, puesto que nuestra nación tiene leyes justas que garantizan nuestros derechos políticos y es necesario que todos asumamos nuestro compromiso en el mantenimiento de la ley. Saltarse las leyes, y especialmente cuando presides instituciones, o proponer su sustitución. Yo sustituyo una ley porque quiero, por el mero empeño de satisfacer un objetivo político de naturaleza parcial o de naturaleza partidista, no es consecuente con la convivencia democrática, es estar fuera de la democracia. Privilegiemos ante todo esa convivencia y pongamos nuestro cuidado para no sacrificarla en nombre, voy a decirles, por decirlo de forma suave, impulsos frívolos o de iniciativas que no se han detenido a calibrar adecuadamente los objetivos que persiguen. Tenemos que profundizar todos en el conocimiento de la Constitución. Yo creo que a veces la gente habla desde el desconocimiento más absoluto de lo que representa la ley de leyes, la Constitución, y tengamos claro todo lo que ella representa y todo lo que garantiza. Ese conocimiento nos transformará en guardianes de los principios democráticos de nuestra Carta Magna y nos dará luces necesarias para conocer aquellos aspectos en los que conviene introducir modificaciones, si somos capaces de dilucidarlas mediante un diálogo sereno y bien intencionado, y siempre que las decidamos con el mismo ánimo que lo hicieron los padres de la Constitución hace 40 años. Lo más importante, queridos amigos de Granada, es saber muy bien qué es lo que queremos y que sea el consenso el que selle todas las decisiones que podamos tomar en materia constitucional. Es decir, garantizar que la Constitución
sea de todos los españoles. Y ahora unas últimas palabras para decirles que queremos contar con ustedes en la celebración de los 40 años de nuestra Carta Magna, que constituyen una ocasión muy importante para celebrar este hito que se singulariza entre todos los grandes sucesos de la España contemporánea, que las Cortes Generales hemos creado un comité asesor que está formado por juristas, parlamentarios, catedráticos, académicos, intelectuales, que han aceptado poner su conocimiento al servicio de esta conmemoración oficial, conmemoración en la que van a participar todas las instituciones y queremos también todos los ciudadanos, especialmente los más jóvenes, los colegios, las universidades, los institutos. Un programa de actividades que será nutrido y que concluirá con una sesión solemne el 6 de diciembre en el Congreso de los Diputados. La conmemoración es y debe ser la fiesta de todos los españoles. Y más allá de la agenda prevista por el Congreso, quisiéramos que todos ustedes, toda la sociedad granadina, se implicara de manera muy activa en esta celebración de aquello que más nos une. ¿Y qué es lo que nos une? Pues nos une el deseo de libertad, nos une nuestro compromiso con una sociedad más justa, nos une nuestra solidaridad como pueblo, nos une nuestro compromiso con la paz, nos une nuestra responsabilidad con el país que legaremos a las próximas generaciones. Y por eso quería invitaros hoy aquí, en este que es un acto ya del 40 aniversario de la Constitución, si me lo permiten, invitaros a todos los granadinos a participar en estos actos, en los propios que queráis desarrollar, en estos actos en los que tienen que participar todos los ciudadanos, desde todos los ámbitos de la vida ciudadana, desde la academia y académica, desde la ciencia, desde el arte, desde la enseñanza, desde el comercio, desde los servicios, desde el turismo, desde nuestras infraestructuras, desde la arquitectura. Señoras y señores, queridos amigos, quisiera terminar reiterándoos mi sincero agradecimiento por esta invitación y recordando una anécdota relatada por don Luis Sánchez Agesta, el eminentísimo constitucionalista que fue senador por Granada. Contaba el maestro granadino que el historiador británico Cristóbal Dawson, pasando unas vacaciones en el Hotel de la Alhambra, y que allí le fue a visitar don Luis con el ofrecimiento de llevarle los libros que necesitara para entretenerse. Y el huésped inglés le pidió todo lo nuevo sobre la Constitución de Cádiz y sobre 1812. Y cuando Sánchez Agesta le preguntó la razón de tal curiosidad, contestó Dawson: 1812 es una de las fechas europeas de España. Pues bien, creo que don Luis estaría de acuerdo conmigo en afirmar que 1978 es quizá la fecha de España, no solo en Europa, sino en todo el mundo contemporáneo, aquella en la que nuestro país selló el admirable proceso de transición que entonces fue celebrado por toda la comunidad internacional y cuando dio comienzo la historia democrática de esta nación desarrollada que hoy ocupa un destacado lugar en el concierto de los países más avanzados de Europa y del mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora presidenta, señora Pastor. Tomamos el guante constitucional que nos lanza amigablemente al Club de la Constitución y a Granada y desde luego estamos dispuestos a incrementar y seguir en nuestra línea de trabajo y estar a disposición de lo que se considere oportuno desde Granada para colaborar con esta magnífica y esta gran efeméride. Pues bien, a continuación creo que hay algunas preguntas por ahí, me las pueden ir pasando. De cualquier manera, si alguien quiere hacer la pregunta de viva voz, lógicamente estamos dispuestos para ello, claro. Lógicamente, en un ámbito democrático y libre no puede ser de otra manera. Esto debe ser la ley orgánica. Dice la pregunta así: la última modificación de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que ha atribuido mayores competencias a dicho tribunal, ¿en qué ha permitido la defensa de la Constitución
ante la situación de Cataluña. Bueno, en primer lugar, decirles que esa reforma de mayores competencias del Tribunal Constitucional efectivamente le da a este tribunal algunas de las competencias que no tenía con respecto a la iniciación, desde luego, de algunos procedimientos. Y eso ha significado que efectivamente el Tribunal Constitucional ha actuado. Ya saben que no hubo acuerdo de todos los grupos políticos en la tramitación de esta reforma, pero desde luego, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, ha sido muy eficaz, todos los poderes del Estado, pero ha sido muy eficaz, desde luego, en preservar, desde luego, la Constitución y, por ende, la actuación del Tribunal Constitucional, que al fin y a la postre es el tribunal que defiende la ley de leyes. Y, por lo tanto, creo que ha sido muy eficaz. Y como todos ustedes saben, su actuación ha sido clave y determinante y lo va a seguir siendo sin ninguna duda por lo que estoy viendo estos últimos días. Me pasan una pregunta que dice así. Si no se dice, es una pregunta más bien del ámbito de la Real Academia de la Lengua, pero viene al caso. Si no se dice estudianta... perdón, digo que es una pregunta del ámbito de la Real Academia, pero de la lengua, pero en fin, más que de un club de debate sobre el aspecto de la Constitución. Pero dice así, si no se dice estudianta, ponenta, durmienta, o me imagino que pone caminanta, ¿no cree que no debería usarse la palabra presidenta? Usted sería la presidente del Congreso. No es una pregunta machista, sino no sé, no lo entiendo bien, me imagino que dice de la razón o del uso del lenguaje. Bueno, es una pregunta muy actual, desde luego. Bueno, tengo la suerte y la oportunidad de hablar mucho con el director de la Real Academia Española, que como saben es un gallego de Santiago de Compostela, y he tenido alguna conversación con respecto a las tonterías habituales que se están escuchando últimamente en nuestro país. Me enseñaron en mi casa a no hacer el ridículo desde pequeña y, por lo tanto, me considero muy bien nombrada cuando me dicen presidente. Soy mujer y por eso no soy menos feminista que otros que se lo llaman a sí mismas y, por lo tanto, me pueden ustedes llamar por mi nombre, mis dos apellidos, y me siento muy bien representada si ustedes me dicen presidenta, porque han decidido las Cortes Generales, o presidente. Pero en cualquier caso, lo que veo en esa pregunta, que tiene un poco de ironía, lo que sí veo es que el lenguaje está, en primer lugar, está para entendernos, y en segundo lugar está para utilizarlo bien y no para hacer del lenguaje también otro tema de confrontación política o de modernez. O sea que yo soy igual de moderna, si me permiten, diciendo presidente que diciendo presidenta. O sea que lo que ustedes quieran. Bien. Señora presidenta, le cuesta, es lo que pone, le cuesta mucho trabajo mantener el orden en la sala del Congreso. Hombre, la verdad es que me siento muy afortunada esta tarde aquí en Granada, porque ustedes siempre me tratan muy bien, pero especialmente porque no tengo que decir silencio. O sea que esto para mí es un lujo. Como saben muy bien mis compañeros que acompañan el Congreso, está siendo esta legislatura una legislatura muy compleja, una legislatura con un Parlamento muy fragmentado, una legislatura en la que, como todos ustedes saben, dicen que ha llegado al Congreso la nueva política, y una legislatura especialmente compleja. Yo lo que les puedo decir, hay mucha gente que me pregunta por el reglamento y por qué usted no hace una cosa o por qué usted hace la contraria o por qué. Bueno, el reglamento se hizo, como saben, a principios de los 80, es una ley orgánica. Para cambiar el reglamento habría que hacer una modificación por mayoría absoluta. Como saben, para cambiar una ley orgánica pues hay que cambiarla por otra ley orgánica, como no les cabe la menor duda. Hay momentos de tensión en el Pleno. Yo procuro no generar más tensión, pero tampoco que se falte al respeto. Y algunos de sus señorías
los he llamado al despacho a reconvenirlos para decirle que cuando se hacen determinadas tonterías, bobadas en el Congreso, eso repercute no solo en la persona que lo hace, sino que repercute en la imagen del Congreso, especialmente porque la gente se queda solamente con la anécdota. En el Congreso hay muchísima actividad parlamentaria, se han aprobado leyes, se han llegado a acuerdos, se han hecho más de 500 preguntas orales al Gobierno, se han hecho preguntas escritas, interpelaciones, iniciativas legislativas y al final de lo único que te habla la gente y te para en la calle es de estas cosas que son de bastante mal gusto. Por eso yo, aparte de reconvenir en público y con el reglamento en la mano, lo que sí hago, yo no soy una persona que me pueda inventar un reglamento, lo que tengo que cumplir la ley, lo que me obliga el reglamento, pero procuro llevar adelante las sesiones con dignidad y darle dignidad al Congreso de los Diputados. Pero les puedo decir que me está resultando bastante complicado. He hecho cosas en la vida pública muy complicadas, me han tocado momentos muy duros y muy difíciles en las responsabilidades que he tenido, pero sin duda nunca tan duros como los que me está tocando vivir. La siguiente pregunta dice así: ¿considera que hay sintonía entre la clase política y la sociedad respecto a los cambios que nuestra Constitución requiere para adecuarla mejor a la sociedad de hoy? Bien, yo en el contenido de mis palabras, que tampoco quise ser excesivamente larga, hablé ya de este tema, pero ahora me da oportunidad la persona que lo ha preguntado de profundizar. Hay ya saben que a veces una cosa que se repite muchas veces se acaba convirtiendo casi en ley, aunque no lo sea. Hay una tendencia a decir que quien no quiere cambiar la Constitución es un inmovilista y quien quiere cambiar la Constitución es un moderno, ¿no? Y uno que quiere que el país avance. Las constituciones no son mejores ni peores por sus años de antigüedad. Las constituciones per se, la Constitución americana, como saben, es una constitución de muchas decenas de años, centenas, y por ello se han hecho algunos cambios. Nuestra Constitución se ha hecho algún cambio. A mí me gustaría, lógicamente, la Constitución está para servir a la sociedad en la que vive y, por lo tanto, las cosas que haya que cambiar para adaptarnos mejor a las necesidades de los españoles, habrá que cambiarlas. Lo que pasa es que lo que no puedo entender es que quien habla de cambios en la Constitución, en muchos casos, la siguiente pregunta es, mire, ¿qué quiere usted cambiar concretamente? Y no saben decirte lo que. Por lo tanto, claro que habrá que adaptar la Constitución a los requerimientos de esta sociedad, pero por favor pongámonos de acuerdo, como nos han recordado, por cierto, en esa comisión que saben que hemos constituido en el Congreso, la Comisión de la Reforma Territorial. Han estado allí los padres de nuestra Constitución, los que están vivos, lógicamente, y todos ellos han coincidido que tenemos una gran Constitución y que si queremos hacer alguna reforma, que nos pongamos de acuerdo, pero que nos pongamos de acuerdo todos los españoles por una razón muy sencilla, porque hay quien cree que una Constitución es una cosa de los políticos, ¿no? Que los políticos se van a sentar ahí, unos cuantos, y van a acordar. No, es que la Constitución la tienen que votar los españoles y, por lo tanto, si nosotros queremos cambiar la Constitución, será para mejorar los derechos, las libertades de los españoles, pero en ningún caso será para ir para atrás. Y para eso luego tenemos que decirle a los españoles, a todos nosotros, que votemos esa Constitución. Por lo tanto, hombre, bromas con las cosas de comer las justas. Pongámonos de acuerdo en lo que queremos cambiar y digamos con claridad qué queremos cambiar. De todo, porque fíjense, si escuchan ustedes a unos y escuchan ustedes a otros. Unos opinan que habría que llevar las competencias en materia educativa al Estado, cosa en la que yo no estoy de acuerdo, por cierto, digo por mi opinión personal, y otros que creen que tienen que darle más competencias, cuando somos uno de los países más descentralizados de Europa y del mundo. Y por lo tanto, pongámonos de acuerdo. Creo que hay una pregunta que ha venido un poquito más tarde, había otras por delante, pero está en relación con lo que
ahora mismo estaba contestando, creo yo, y dice así: con ocasión de la comparecencia, se refiere a la presentación de la comisión que se ha creado para conmemorar el 40 aniversario, creo que se hizo en el Senado, sí, si no recuerdo mal. Pues con ocasión de esta comparecencia en la que estaban los padres de la Constitución, que todavía estaban vivos, se ha comparado el nivel de los diputados actuales en relación a los que había entonces. ¿Cree usted que el nivel es... perdón, es que porque como se acoplan, disculpe, voy a repetir la pregunta. La pregunta dice que le he adelantado porque está relacionada con la pregunta anterior y dice así: con ocasión de la comparecencia de los padres de la Constitución, se ha comparado el nivel de los diputados actuales con los de entonces. ¿Cuál cree usted, si hay o no hay diferencia, y si cree realmente que esa percepción que tiene este interlocutor es así realmente? Bueno, primero de todo decirle que, desde mi humilde opinión, hay magníficos diputados y diputadas, gente con altísimo nivel en el Congreso de los Diputados. Lamentablemente, lo que más se escucha es cuando alguien dice tonterías, cuando alguien dice una faltada, etcétera. Pero hay mucho nivel. Miren, el Congreso de los Diputados también refleja lo que es la sociedad española. Y la sociedad española, afortunadamente, el nivel de la sociedad española, nuestro propio nivel, por ejemplo, la presencia que tenemos las mujeres en este momento en política, ¿no? Estábamos viendo esta mañana un cuadro de principios del siglo XX, 1908, donde se ve el hemiciclo, ¿no? No hay ni una sola mujer y solo hay 3 señoras con sombrero arriba en la tribuna de invitados, ¿no? Bien, las mujeres nos hemos incorporado, afortunadamente, a la política también, y hay un parlamento muy rico con personas de distintas profesiones, con gente de mucho nivel. Lo que me preocupa, y eso es lo que le transmito a algunos de sus señorías, es que queda todo siempre tapado por las actuaciones de algunas de sus señorías, que desde luego no se corresponde con el nivel que tiene ni el Parlamento ni tiene la sociedad española. Pero a veces tenemos lo que nos merecemos. El pluralismo político es uno de los valores fundamentales que defienden o definen nuestro régimen constitucional. ¿Considera que la composición actual de las Cortes, bueno, la composición me imagino que estará referido porque hay una reflexión que hago, las Cortes se componen porque queremos los españoles que se compongan así, ¿no? Pero, en fin, ¿considera que la composición actual de las Cortes con multitud de partidos supone la plasmación de este principio, o por el contrario un obstáculo para la dificultad o por la dificultad de poder llegar a acuerdos? Bien, yo con respecto al tema del pluralismo político, bueno, efectivamente, como tú muy bien decías, el arco parlamentario es el reflejo de lo que han querido los españoles cuando hemos ido a votar. Refleja también que hemos vivido unos años de una crisis muy importante y que ha habido una reacción de los ciudadanos ante una crisis, un país que, como saben, pues ha tenido muchas dificultades, con mucha gente, muchas personas en paro, etcétera, y eso generó una bastante convulsión social. Yo llegué al gobierno, como saben, en diciembre del año 2011. En mi ministerio había una deuda de 42.000 millones de euros, había 5.000 millones de facturas sin pagar. Recuerdo muy bien, porque vengo del sector sanitario, como sabéis, que había 16.000 millones de facturas de las farmacias, no sé si hay aquí farmacéuticos, de facturas de medicamentos que no estaban pagadas. En fin, vivimos una sociedad. Todo eso se reflejó después en las urnas. El pluralismo, fíjense, yo he tenido la oportunidad de conocer y hablar con el señor Carrillo en muchas ocasiones, con el señor Fraga, como saben también formaba parte de su equipo en Galicia, con Adolfo Suárez, al que traté y conocí mucho y tuve una amistad con él. Y luego con algunos de los padres de la Constitución.
y especialmente hablando también con Su Majestad el Rey Juan Carlos, ¿no? Y hablando con algunos de los líderes políticos, lo que me contaron es el esfuerzo que se hizo, que fue importantísimo para llegar a un acuerdo, porque ahí se sentaban personas absolutamente distintas y distantes, personas que venían de haber estado en la administración del franquismo, venían personas que venían del exilio, que se incorporaron al país con peluca, o sea, eran realmente, aquello sí que era una fragmentación y aquello sí que era unas diferencias importantísimas construyendo una democracia después de años de dictadura. Aquello sí que fue un ejemplo para todos y allí sí que había distancias. Y cuando yo hablo con los portavoces de los grupos parlamentarios, les recuerdo efectivamente que el pluralismo debería de ser una oportunidad para llegar a acuerdos, no por lo tanto, de la necesidad virtud. Claro que se pueden llegar a acuerdos, pero claro que tiene que haber generosidad por parte de todos. Lo que tú no puedes decir es que todo lo tuyo es bueno y lo del otro es muy malo. O tampoco puedes decir, como dicen algunos, que tenemos que ir a un nuevo periodo constituyente porque creen que la Constitución es nefasta. Claro, algunos no estamos de acuerdo. Creo que la inmensa mayoría de los españoles, solamente quien ha tenido a lo mejor la suerte de vivir solo en una España próspera, no es capaz de saber de dónde venimos. No es capaz de que le explique a alguien cómo era la España de los 60 y de los 70. Pero los demás, los que yo era joven, todavía jovencita, pero los demás sabemos perfectamente lo que ha mejorado este país. Sabemos perfectamente que antes para ir a la universidad, ustedes aquí como yo en Salamanca, teníamos la suerte de tener una universidad, pero ustedes saben el esfuerzo que tenían que hacer las familias para que sus hijos fueran a la universidad y mucha gente no podía mandar a sus hijos a la universidad. Saben el esfuerzo que había que hacer en muchos casos para hacer las cosas más elementales como era atender a los mayores. Hemos aprobado una ley de dependencia. El sistema sanitario, fíjense, en el año 70, y creo no equivocarme, había una cobertura sanitaria que no pasaba del 65 al 67% de los españoles. El resto no tenían seguridad social, lo que llamamos seguridad social, bueno, que va unida, como saben, a la asistencia sanitaria, aunque se separaron las fuentes de financiación. Ese ha sido el cambio. El número de camas hospitalarias que teníamos, los hospitales que teníamos, el cambio que ha dado nuestra profesión, como tú muy bien sabes, con el sistema MIR, la tecnología. Todos los países han avanzado, pero España, afortunadamente, hemos avanzado muchísimo y, por lo tanto, el pluralismo político debería de ser un instrumento para llegar a acuerdos. Hay 7 grupos parlamentarios en este momento en el Congreso y deberíamos de hacer un esfuerzo, desde luego, por llegar a acuerdos. Fíjense, ahora tenemos por delante los presupuestos generales del Estado, que hay que aprobarlos, que es importantísimo, pero no porque sean de un partido político. No, es porque los presupuestos son claves, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con toda la función pública, para todo lo que tiene que ver con inversiones, para todo lo que tiene que ver con el reparto territorial de fondos, para todo. Es importantísimo. Pues hay quien seguro que con interés partidista, pues, hombre, pone enmiendas, plantea cambios, pero habrá que tirar del país para adelante. O el segundo tema, importantísimo, el tema de la financiación autonómica, pues es otro tema importantísimo. El pacto por la educación, que tenemos que ser capaces de que haya una estabilidad y que no cada gobierno que llegue vaya cambiando las leyes. Ese tipo de cosas sería un acto de generosidad. Y luego que vivimos en una sociedad donde los ciudadanos, otra cosa es lo que votemos en un momento determinado, a veces se vota con el corazón más que con la cabeza, o con las dos cosas. Pero yo creo que lo más importante es que vivimos una sociedad madura, donde la gente está muy posicionada en el centro, un poco a la izquierda, un poco a la derecha, pero la sociedad española es una sociedad tolerante y no es extremista. Y sin embargo, cuando tú escuchas los discursos, parecería que aquello representa a lo que piensa la gente. Y yo, que hablo con todo el mundo y estoy mucho en la calle y hablo mucho, yo la gente que me encuentro no la veo extremista en mi país. Yo veo gente muy moderada. Y por lo tanto, tengo la impresión de que los políticos no representamos bien lo que piensa la gente, en muchos casos. Yo quiero hacer una referencia al sistema MIR, porque yo creo que
hay que hacer un gran homenaje en esta vía al doctor Vicente Rojo, que fue el que impulsó esto y que existe un antes y un después en la sanidad española gracias a este sistema que terminó con muchas costumbres que no eran muy buenas y favoreció el desarrollo de los profesionales españoles de una forma absolutamente increíble, ¿no? Y con una grandísima calidad. Quedan 2 preguntas, ya queda muy tiempo, no voy a dejar a nadie sin su pregunta. La primera dice así: le agradecería explicara la dimensión y el desarrollo de las autonomías frente a la idea federal que se propugna por algunas fuerzas políticas. Bueno, pues me da también oportunidad para decir que a veces detrás de las palabras no hay absolutamente nada. Yo he preguntado a alguna gente cuando habla de federalismo y de federalismo asimétrico que me cuenten expresamente qué se pretende con eso, ¿no? Yo que vengo de la administración y llevo 30 y tantos años en la administración y me ha tocado gestionar la educación, la sanidad, y además me ha tocado gestionarla desde los 2 lados. Cuando estaba en Galicia me tocó estar en la comisión de las transferencias de la sanidad a Galicia y luego cuando estuve en el Ministerio de Sanidad, las transferencias de la sanidad desde Madrid a las comunidades autónomas, y cuando estuve en educación, las transferencias desde el Estado a las comunidades autónomas. Y yo la pregunta que hago siempre es, ¿qué queremos que cambie? A mí hay personas que me dicen, no, lo que tendría que ser es que la sanidad se volviera otra vez al Estado. Y yo le digo, mire, vamos a ver, ¿lo dicen desde la reflexión y el conocimiento o lo dicen por una idea que se le viene a la cabeza? Yo viví la sanidad antes de las transferencias y después. La sanidad española tiene, como todos los servicios públicos, y aquí hay gente de ayuntamientos, tiene una parte que es muy importante que conozcas muy bien el terreno que pisas, la cercanía de los ciudadanos. La sanidad, lo importante es que hay una ley, humildemente, que yo impulsé y redacté en buena medida, que es la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que preserva el mismo sistema y la misma cartera de servicios en toda España. En sí, la transferencia sanitaria es buena, porque les voy a contar un ejemplo. Cuando yo inicié mi actividad profesional como gestora de la sanidad, todos los centros de salud que se hacían en España, usted va por cualquier pueblo, y se hacían igual, se hacía un centro de salud en Galicia que en Canarias. En Galicia te entraba el agua por todas partes y en Canarias se morían de calor. O sea, porque se planificaba, se hacía un modelo. Ustedes cuando van a cualquier ciudad de España ven la residencia, la seguridad social, todas iguales. Porque había una tendencia a que todo se planificaba de manera centralista. Y eso generaba desconocimiento en muchos casos de lo que ocurría cerca. Por lo tanto, eso de todo funcionaría mejor si la competencia la tuviera el Estado. No, no es verdad. Yo soy autonomista. Es verdad que en muchos casos eso ha llevado a que ese ejercicio no se haga correctamente y, por ejemplo, en materia sanitaria, área que nos une y que conozco razonablemente bien, pues me llevan los demonios cuando veo que se ponen unas vacunas en unas comunidades autónomas y en otras se pone una distinta. Y yo digo, está incumpliendo la ley, porque la ley, y además me preocupé especialmente en materia de salud pública, que los españoles tienen los mismos derechos. Me dijo un nacionalista, lo recordaré toda la vida, está en el diario de sesiones, me dijo, siendo ministra de Sanidad, mire, usted a los de Galicia póngale las vacunas que quiere, que yo a los míos le pondré las que me parezcan. Y yo le contesté, si usted sabe de alguna patología que se pueda prevenir con una vacuna, me la cuente, porque yo también quiero al resto de los españoles ponérsela. Le digo con esto que es un poco falacia. Y cuando se habla de federalismo, la gente no sabe lo que está diciendo. Porque el sistema federal, bueno, algunos son nacionalistas y federales, que ya es el colmo, claro, otros son de izquierda radical y nacionalistas. O sea, estamos, o no conocemos lo que son los términos también de la Real Academia Española, o estamos locos. Y por lo tanto, sepamos de lo que hablamos. Y digamos cosas concretas. Digamos, a ver, queremos que en materia educativa el contenido de las enseñanzas comunes sea el 70%. Eso es una cosa concreta. Y aquí tengo un compañero que hemos trabajado en el Ministerio de Educación y que sabe muy bien
de lo que estoy hablando. Digamos cosas muy concretas, pero no hablemos de generalidades. O digamos, los profesores de España tienen que tener un sistema como el MIR de los médicos, de formación. Pero digamos cosas concretas, pero digamos, no, quiero un sistema federal asimétrico. Digo, perdón, ¿y para quién va a ser la simetría? Perdón, porque claro, o sea, esto que me digan ya simétrico, ya me pongo a temblar, porque estoy segura casi a quién nos va a tocar la simetría. Yo personalmente me va a permitir el público, porque soy pediatra y quiero decir que hasta que en el año 2017 ya hubo un acuerdo en el Consejo Interterritorial sobre el calendario vacunal, que ya es único para toda España, menos 2 vacunas que todavía no están dentro del calendario sistemático o también llamado normalmente obligatorio. Quiero decirles que además de las diferencias autonómicas, hubo 3 colectivos en España que sufrieron de una forma absolutamente injusta el calendario que había, en los 17 calendarios que había en España. Y fueron concretamente los siguientes: Guardia Civil, Ejército y jueces, porque eran los únicos funcionarios que ya quedaban móviles. Y era un auténtico calvario para un pediatra poder conformar un calendario de vacunas a un papá que venía de Canarias, un guardia civil, por ejemplo, me acuerdo de aquel caso, que allí no se ponía entonces la hepatitis B, aquí sí, o al revés, o los que venían de Cataluña eran un auténtico... Eso era algo que la Asociación Española de Pediatría se ha tirado como 25 o 27 años reclamando y por fin tenemos. Así que en ese sentido también entiendo muy bien la respuesta de la señora presidenta. Esta última pregunta a mí me gusta mucho. La he dejado para el final. Yo espero que sea del agrado de nuestra magnífica conferenciante y de todos ustedes. Señora presidenta, he tardado un ratillo en saber la primera palabra. Hay que ser médico para traducir esto, ¿eh? O sea, no sé si el que la ha escrito era médico o es médico, pero vamos, si no, como dice un profesor mío de la facultad, ya jubilado, le remeda. Escuetamente, ¿podría decirnos si los españoles son conscientes de la importancia del rey como jefe del Estado, incluso del papel de la monarquía parlamentaria en la Constitución española? Gracias. Bueno, yo creo que una inmensa mayoría de los españoles, yo creo que sí somos conscientes, primero, del papel que ha tenido la corona, que tuvo el rey don Juan Carlos en nuestra transición, y creo que la inmensa mayoría somos conscientes de que tenemos un rey, el rey Felipe VI, que está jugando un papel impresionante por su preparación, que tiene una altísima preparación, por su trabajo, porque es una persona que lo estudia, que lo trabaja, que cree y quiere a su país, y creo que tenemos una gran suerte y que nuestra monarquía parlamentaria da una gran estabilidad a nuestro país, y yo personalmente creo, ojalá esto desde luego sea lo que nos dure muchos siglos. Y luego quiero decir un comentario solo, que conozco Lanjarón, el municipio de Lanjarón, que tiene una botella preciosa y que espero que a partir de ahora el Congreso de los Diputados de vez en cuando me ponga una botella de Lanjarón, porque, bueno, aparte de que tienen un municipio precioso, pues la botella no puede ser más bonita. Y bueno, y más roja. Bien, bueno, ya creo que es correcto, es adecuado ir finalizando. En el orden del acto de hoy, pues se finaliza con unas breves palabras que les prometo que será así, de agradecimiento del presidente. Ya lo dije al principio, el agradecimiento debe ser no solamente de este humilde presidente que encabeza y que representa a un grupo de entusiasmados pequeños locos o de locos que estamos pensando que había que... Decía yo muchas veces, he dicho en algunas conferencias, que nosotros no somos unos adoradores, unos nostálgicos de la transición, ni muchísimo menos. Este grupo es un foro independiente que lo que quiere es que haya debate. Lo que sí queremos es que haya algo que para nosotros es muy importante, porque la mayoría de los que estamos en este foro lo somos, que somos servidores públicos, somos funcionarios. Yo soy, además de médico, soy profesor en la facultad, y muchos de los que estamos allí trabajan en el Ministerio de Defensa o trabajan en la Facultad de Derecho, etcétera. Así que tenemos
una vena de servicio público. Eso es lo importante de este foro, que tiene que ser que nos consideramos servidores públicos. Es un foro abierto, no es un foro cerrado, no van los amigos, vienen todos. Ofrecemos nuestro esfuerzo y nuestro trabajo y nuestra ilusión a toda Granada y, por supuesto, ya estuvimos hablando incluso de ir a otro sitio. Ya hemos estado en Motril, por favor, hemos estado en Motril ya, que es la puerta de... Yo creo que Motril es el futuro de Granada, me van a perdonar, yo como soy de Puente Genil de Córdoba me puedo permitir ese lujo. Yo creo que Motril es el futuro de Granada, ¿no? O parte de ese gran futuro, sobre todo económico y de desarrollo. Entonces, esa es nuestra misión. El club no tiene otro objetivo, nada más que ofertar que tengamos la posibilidad de tener en Granada pues personalidades como la señora presidenta, como doña La Pastor, como miembros del Tribunal Constitucional, miembros del Tribunal Supremo que han pasado por aquí, han venido comentaristas, han venido periodistas, han venido escritores. Hacer nuestro homenaje y reconocer la labor que hicieron entonces sus predecesores en aquellas cortes del año 77 y 78, ¿no? De los años 77 y 78, cómo tuvieron ese sentido de servicio público, cómo dejaron atrás sus familias. Algunos de los que estamos aquí nos acordamos cómo pues tenemos amigos que sus padres eran diputados o senadores que hacían un sacrificio importante de todo, dejar el trabajo, perdían dinero. Es decir, es una cosa que eso quizás es lo que demanda ahora la sociedad española de los políticos, que sean capaces de llegar a un sacrificio personal. No hace falta hablar aquí, ni ir en tercera, ni cosas de estas, ¿no? Pero sí es verdad que haya una especie de ética estética, como dice aquí a veces nuestro querido Juan José, el hermano Juan José, el rector de la abadía, ¿no?, de San Juan de Dios, haya una ética estética, es decir, que no solo hay que serlo, sino hay que parecerlo. Y eso es lo que quizás los ciudadanos de a pie, lo que estamos todos los días trabajando, al igual que yo sé que se trabaja mucho en el Congreso. Pues nosotros, gracias al contacto con diputados y tal, pues son trabajadores, no vamos a decir, pero a veces hay que enseñar lo que se hace y hay que vender un poco también de que, como muy bien ha dicho, hay muchas personas que trabajan todos los días y que su trabajo queda de alguna forma ocultado por dos o tres que suelen decir una gran cantidad de sin razones, o por no decir otro calificativo, a unas velocidades casi de la luz, ¿no? Pues yo creo que eso es lo importante. Decía San Pablo que donde haya mucho mal, pues hay que ir poniendo un poco de bien. Pues yo creo que traduciendo esa frase de San Pablo, pues donde haya mucha tontería, pues es importante que cada vez las personas que hay con muchísimo nivel, pues vayan de alguna forma como el aceite en el agua, pues difundiendo el sentido común, que es lo que realmente, el sentido común, el servicio público, el servicio del trabajo por los demás, que es lo que realmente pedimos los ciudadanos de a pie. Por eso, como muy bien dice usted, pues no somos extremistas, sino que en realidad el pueblo español es un pueblo muy centrado. Muy bien, pues con esto yo le voy a pedir a la señora presidenta que, aunque aquí pone que se cierra el acto, yo no debo de hacerlo. La autoridad es ella, es la tercera autoridad del Estado, así que yo le pido a ella y le cedo con humildad pues que sea la que realmente termine el acto esta tarde. Bueno, muchas gracias. Ahora sí que no voy a dar un discurso. Solo quiero agradecerles al presidente del club, al colegio y especialmente a todos ustedes por su amabilidad de venir a este acto y decirles que espero y deseo que todo vaya bien en este país, que esa concordia y ese espíritu de acuerdo entre españoles de la Constitución del 78, aprovechando que estamos celebrando el 40 aniversario, seamos capaces, desde luego todos, de hacer posible que España vuelva a tener o siga teniendo 40 años, desde luego, de paz y de prosperidad, y que podamos verlo. Algunos de nosotros ya a los 40 a lo mejor no sé si llegaremos, pero bueno, pero si es posible, pues que lo vivamos todos nosotros. Muchísimas gracias a todos.